Y una vez más vamos a enfocar nuestra atención en el capítulo 28 de Mateo, el relato de la resurrección según Mateo. Comenzamos la semana anterior y hoy terminaremos con el tema de la resurrección. Muchos acontecimientos dramáticos han impactado a este mundo a través de su historia, pero ninguno de ellos, ni todos ellos combinados, se comparan con la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. En la resurrección del Señor encontramos la médula de la fe cristiana. El cristianismo se edifica o se desmorona, permanece o cae dependiendo del cimiento de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, demostró ser exactamente quien decía ser. Cuando Cristo resucitó de los muertos por el poder del Padre, cumplió la tarea para la cual Él vino a este mundo. En 2 Corintios 4:14, el apóstol Pablo nos recuerda que, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Su resurrección, la que celebramos hoy, garantiza nuestra resurrección. Porque Él vive, nosotros también viviremos. La semana pasada dijimos que esa es la única razón por la cual celebramos el día domingo, el día de resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que hacemos, aún este día, no tiene ningún sentido. El mensaje de la Escritura siempre ha sido un mensaje de esperanza en la resurrección de los muertos. En la muerte no termina todo, como algunos piensan. La muerte no es un callejón sin salida. La muerte no es el fin. Para el creyente, la muerte es la entrada a la eternidad. Esta siempre ha sido realmente la esperanza, la creencia del pueblo de Dios a través de la historia. Por ejemplo, el Salmo 49:15, el salmista nos dice: Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. En el Salmo 73:24 leemos: con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Oseas 6:2 nos dice: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esta era la esperanza del pueblo de Israel, aquellos que confiaban en Él. Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Job 14:14 dice lo siguiente: el hombre muere, o si el hombre muere, pregunta, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Y después agrega más adelante: y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán. La resurrección ha sido la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Esta esperanza, tanto de los santos del Antiguo Testamento como de los santos del Nuevo Testamento, depende absolutamente de la resurrección de Jesucristo. Su resurrección garantiza la resurrección nuestra de todos los santos a través de toda la historia. No es sorprendente entonces de notar que en el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 104 referencias a la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo puede ser negada, puede ser menospreciada, puede ser objeto de burla, como muchos lo hacen, puede prestarse a debates. El hombre ha tratado de explicarla en términos que desacrediten o quiten su realidad, pero aquellos que hacen esto son necios, porque al hacerlo se condenan a sí mismos, a la perdición eterna. La única esperanza después de la muerte, la única esperanza de salvación eterna, la única esperanza de estar en la presencia de Dios para siempre es la resurrección de Jesucristo. Cualquier persona que niegue la resurrección
literal y corporal de Jesucristo no es cristiano. No lo puede ser, por más que profese serlo. Porque la resurrección es la esencia de todo lo que creemos como creyentes, como cristianos. Una vez más, consideraremos por unos instantes el capítulo 15 de 1 Corintios y permítame mostrarles, según el apóstol Pablo, el papel central de la resurrección que vemos en este pasaje. Si no hay resurrección, dice Pablo, no hay fe cristiana, entonces no hay esperanza, no hay salvación, no hay vida eterna. 1 Corintios 15:13, el apóstol comienza con lo siguiente: si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Comencemos entonces con la suposición que Cristo no ha resucitado. Tratemos de explicar la resurrección de otra manera, la desaparición de su cuerpo en otros términos. Quizá alguien se lo robó. Quizá nunca estuvo realmente muerto. Si esto es cierto, entonces tenemos que enfrentarnos a las siguientes realidades. El versículo 14, la primera realidad, Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Fíjense, ¿cuál es la predicación del Evangelio? Que los hombres son pecadores, que necesitan un Salvador, que Cristo es el Salvador, que Cristo ha pagado a través de su sacrificio en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, y ha conquistado la muerte al resucitar, pero si Él no resucitó, entonces Él es como cualquier otra persona, no hizo nada por nosotros, la predicación del Evangelio es inútil, las buenas noticias realmente se convierten en malas noticias. El versículo 17 lleva este argumento, según Pablo, a su lógica conclusión. El versículo 17 de 1 Corintios 15 dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe, ¿qué es? Vana o falsa. Y lo peor es que todavía estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, estamos bajo el dominio y la condena del pecado. Esa es la alternativa de decir que Cristo no resucitó. Y cualquier persona que cree en Cristo y confía en Él, su fe es vana, es inútil, es falsa. Francamente, un Cristo muerto no nos sirve para nada. Sin embargo, hay muchos en nuestro contexto del cual venimos nosotros, en Hispanoamérica y en otros países, que glorifican al Cristo muerto y se hace más énfasis en un Cristo muerto que en un Cristo resucitado. Ese Cristo muerto no sirve para nada, si Él no resucitó. Además, dice el apóstol Pablo en el versículo 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien realmente no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, todos los apóstoles, dice Pablo, aquellos que proclamamos el Evangelio, hemos sido falsos testigos, porque hemos testificado acerca de una mentira. Estos hombres, los apóstoles, a quien la historia ha venerado y los ha honrado por siglos como llenos de convicción, moralidad y ética, realmente son un montón de mentirosos. Como si esto fuera poco, el versículo 18 dice, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si Cristo no resucitó, la predicación del Evangelio es inútil, la fe en el Evangelio es inútil, los apóstoles son unos mentirosos y toda persona que murió confiando en Cristo Jesús ha perecido. Esa es la consecuencia de negar la resurrección. Por tanto, el versículo 19 nos lleva, Pablo, a la conclusión final. Si hemos entonces esperado en Cristo para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, conmiseración. La resurrección de Jesucristo no es una realidad negociable para el cristiano. Es la piedra angular, el fundamento de nuestra fe. Pero gracias a Dios, dice Pablo,
que Cristo resucitó. El versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado, Cristo vive. Ahora sí, regresemos al relato de Mateo 28. Hemos estado viendo que Mateo y los demás evangelistas presentan la resurrección de una manera muy particular. En ningún momento notamos que estos escritores se esfuerzan por probar la resurrección, simplemente la describen como una realidad y esto realmente es impresionante o convincente. En el versículo 1 de este relato dijimos que nos encontramos al amanecer del primer día de la semana, en otras palabras, después del sábado, después del día de reposo, el comienzo de una nueva semana, el día domingo. Cristo había estado en la tumba 3 días y prometió una y otra vez que al tercer día Él iba a resucitar. Y justamente nos encontramos ahora en este momento. El relato del Evangelio llega a su final, a su clímax, la resurrección de Cristo. Vimos que Mateo presenta este relato de la resurrección desde la perspectiva de las emociones de unas mujeres que vinieron y se acercaron a la tumba. La primera emoción que notamos en este relato, de la cual ya hablamos y que Mateo subraya, es una de compasión, una de compasión. Dijimos que no vinieron a ver la resurrección, ellas no vinieron pensando que iban a ver a un Cristo resucitado, sino que con amor devoto vinieron a la resurrección para ungir al Señor Jesús con especias, el cadáver, el cuerpo del Señor, por última vez. Nos dice el versículo 2 que hubo un gran terremoto, se produjo un gran terremoto y la razón que nos da el evangelista es que un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Su aspecto, el versículo 3 dice que su aspecto era como la de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y el versículo 4, y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ustedes recuerdan que la tumba estaba siendo guardada, protegida por guardas romanos, para evitar justamente que alguien robara el cuerpo y que se proclamara el hecho de que a lo mejor Cristo había resucitado, pues ya lo había prometido. Ese era el temor de los religiosos líderes judíos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. En otras palabras, los guardas tienen por qué temer, pero vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Vimos entonces que la primera emoción de compasión a su Señor ahora se convierte en otro tipo de emoción. El versículo 5 nos ayuda a entender esta emoción. Dice que se llenaron de pavor. No temáis vosotras. Se llenaron de temor. Y no era para menos. Yo creo que si nosotros nos acercamos a la tumba y experimentamos todo lo que allí se da lugar, por ejemplo, un terremoto causado por un ángel, cuando no esperábamos nada, el ángel del Señor tenía un aspecto incandescente, era como un relámpago, brillaba, su rostro reflejaba la gloria de Dios, sus vestiduras eran blancas como la nieve, definitivamente era un ser angelical que representaba y reflejaba la gloria de Dios. El ángel remueve la piedra de la tumba, la cual ahora está vacía. Y recuerden que dijimos que el ángel removió la piedra no para que Jesús saliera, sino para que las mujeres entraran y después Pedro y Juan entraran y todos los que quisieran ver que la tumba estaba vacía. Cristo ya había resucitado y dijimos que la resurrección fue un evento invisible. Vemos también que esta escena causa que los soldados romanos que cuidaban la tumba realmente se desmayen del miedo. Y esto sucede cuando uno está completamente apabullado y lleno de temor. Inmediatamente estas mujeres escuchan las palabras consoladoras del ángel, no temáis vosotras, y la afirmación del ángel, la descripción de lo que había sucedido. Y finalmente un mandato
a proclamar lo que habían visto y lo que habrían de ver. Vosotras no temáis, dice el ángel, yo sé que buscáis a Jesús, aquel que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, tal como dijo, recuerden, tal como dijo, venid, ved donde estaba, donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. Allí le veréis, en camino a Galilea. Cristo estaba vivo, aquí están todas las evidencias. Cristo estaba vivo, había resucitado, la tumba estaba vacía, los guardas estaban inconscientes, el testimonio del ángel era una evidencia más, los lienzos en la tumba tal como habían sido colocados sobre el cuerpo de Jesús, nos dice Juan. La descripción del relato de Juan es que los lienzos y el sudario estaba todo en orden. O sea, nadie se llevó el cuerpo. La afirmación de que Jesús resucitaría al tercer día era también parte de la evidencia, y ahora la promesa de que Cristo se reuniría con ellos en camino a Galilea. Cristo iba a aparecer en una manera impresionante en camino a Galilea. Fue justamente en Galilea, en esa aparición, donde Cristo comisionó a los discípulos, lo que conocemos como la Gran Comisión, en los versículos 19 al 20, ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a todas las naciones. Esa proclamación, esa aparición de Jesús fue justamente en Galilea, después de su resurrección. Sin embargo, antes de esa aparición final, el Señor se apareció en varias ocasiones, se manifestó en el área de Jerusalén. Se apareció a María Magdalena, se apareció a Pedro personalmente, más tarde se apareció a 2 de los discípulos, recuerden, en camino a Emaús. Durante ese mismo día domingo se aparece a los discípulos que estaban congregados en el aposento alto en Jerusalén. Lucas 24:36 leemos, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En esta ocasión ustedes recuerdan que todavía aquel que dudaba, Tomás, no se encontraba presente, sino que nos dice Juan, el autor, que 8 días más tarde, una vez más estaban estos discípulos reunidos en el aposento alto, y ahora Tomás está ahí, y Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino por primera vez. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no voy a creer. Así somos nosotros a veces. Pero cuando Cristo se aparece 8 días más tarde y dice, paz a vosotros, Tomás reacciona y dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, esta fue otra aparición, pero la aparición más grande de todas después de su resurrección fue justamente la Gran Comisión. Y ocurrió en Galilea, y a esta se refiere Pablo en 1 Corintios 15:13, cuando dice, 5, que se apareció primero a Cefas y después a los 12, y más tarde, dice Pablo, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Esta fue la gran aparición de Jesús después de su resurrección. Ahora, regresando a nuestro pasaje en Mateo, el ángel les dice, y pronto les dice a las mujeres, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros. En el versículo 8, notamos que las mujeres experimentan una tercera emoción. Una tercera emoción. El versículo 8 dice, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran ¿qué? Gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Imagínense, de repente se dan cuenta, de repente se prende la lamparita y comienzan a darse cuenta de lo que está sucediendo. Cristo ha muerto, pero Él vive. Él vive. El ángel ha confortado sus corazones y ahora su temor se convierte en una experiencia, en un sentimiento de total gozo y alegría. Imagínense. Salen corriendo a dar las buenas nuevas. Cuando llegan con el mensaje a los apóstoles, estos al principio nos dicen los 4 evangelios que
no estaban del todo convencidos. Por ejemplo, en Marcos 16:11 dice que cuando ellos oyeron que Él estaba vivo y el reporte de María Magdalena que Cristo había sido visto por ella misma, se negaron a creerlo. No podemos creer esto. O sea que no fue Tomás el único que dudó. En el versículo 13 dice, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco creyeron. Qué impresionante que los discípulos habían estado escuchando vez tras vez, tras vez, tras vez, que Cristo iba a ser crucificado, que iba a morir, que iba a permanecer en la tumba 3 días y resucitaría el tercero, y todavía siguen dudando. Lucas 24:9 leemos lo siguiente, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y el versículo 11, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates, dice la Biblia de las Américas, y no las creyeron. Lucas 24:11. No cabía en sus mentes. Entre paréntesis, este dato de la duda de todos los discípulos en cuanto a la resurrección nos ayuda a entender que fue imposible que los discípulos hubieran robado el cuerpo de Jesús y lo hubieran escondido y después hubieran falsificado su resurrección, que era justamente la acusación de los líderes religiosos en Jerusalén. Ustedes recuerdan en Mateo 28:11, dice, mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, y acaba la mentira, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Imagínense que la guardia romana se iba a dormir. Pero eso es lo que se dijo y lo que sucedió. Pero es imposible que los discípulos hubieran robado el cuerpo y después hubieran falsificado eso, cuando ellos ni siquiera creían al principio que Cristo había resucitado. Ahora, en Juan 20 vemos que 2 de sus discípulos, Juan y Pedro, sin embargo, después de escuchar el reporte, van hacia la tumba para verificar si en realidad lo que habían escuchado era cierto o no. Nos dice en Juan capítulo 20, versículo 3, que salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Juan se refiere a sí mismo como el otro discípulo. Una actitud humilde. Y los dos corrían, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro. Parece que Juan era más veloz. Y dice que llegó primero al sepulcro y inclinándose para mirar, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Se quedó así como fijándose nada más. Pero Pedro, siempre Pedro, viene tras de él, entró al sepulcro, vio las envolturas de lino puestas y el sudario que ahí estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Juan, el otro discípulo, responde inmediatamente con un corazón de fe. En el versículo 8 dice que entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan inmediatamente creyó, aunque todavía no entendía todo. Lo interesante es que no habían entendido la Escritura, nos dice el versículo 9. Pedro posiblemente todavía estaba cuestionando si Cristo en realidad había resucitado. Lo interesante de este relato aquí es que se van a sus casas. Nos dice el versículo 10, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María Magdalena se queda. Estos dos ni siquiera se pusieron a investigar un poquito más, se fueron a su casa. Juan creyendo, Pedro posiblemente dudando. Pero aquí en el versículo 11 nos dice que María se queda, María Magdalena, todavía merodeando el sepulcro después de que Pedro y Juan se habían retirado. Y si ustedes recuerdan, ella fue la primera en salir corriendo a contar a los apóstoles lo de la tumba vacía. Posiblemente María Magdalena ni siquiera notó que el ángel había
estado presente, vio la tumba abierta y vacía y corrió, salió, ni siquiera se esperó y dejó a sus amigas atrás. Y por su impulsividad, ni siquiera había notado la presencia del ángel y francamente se perdió la escena del ángel con las mujeres y por lo tanto no sabía lo que el ángel les había dicho. Por esta razón todavía estaba triste y sollozando. Juan 20:11 nos dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vemos que María, esta Magdalena, atraviesa por el mismo tipo de emociones que las otras mujeres experimentaron. Devoción, temor, tristeza y por fin un tremendo gozo al darse cuenta que el Señor había resucitado. El versículo 12 nos dice que vio a 2 ángeles en el sepulcro sentados donde estaba el cuerpo de Jesús. Le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Entonces Jesús dijo, María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir rabí o maestro, y por primera vez se da cuenta que Cristo ha resucitado. Y lo ve. Es la primera de las mujeres que ve a Cristo resucitado. Este no es el momento de quedarse ahí simplemente reflexionando o contemplando al Señor, sino que debe ir a proclamar. Cristo le dice en el versículo 17, ve y diles a mis hermanos. Diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta es una de las grandes afirmaciones de la Escritura. Ustedes recuerdan que en Juan 15:15 Cristo se había referido a los discípulos como sus amigos, pero ahora ya no les llama amigos, les llama mis hermanos. ¿Por qué el cambio? Porque gracias a su muerte y resurrección han venido ahora a formar parte de la familia de Dios. Como dice Pablo en Romanos, son herederos y coherederos con Cristo. En Hebreos el autor nos dice en Hebreos 2:11, porque tanto el que santifica como los que son santificados, nosotros, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarle, ¿qué? Hermanos. El Señor no se avergonzó de llamarle hermanos a estos discípulos, aunque habían sido cobardes, aunque le habían abandonado en la hora del dolor, aunque aún aquí en esta escena se habían ido en lugar de permanecer, por lo menos investigar. Ellos eran hermanos de Jesucristo, redimidos por Dios, hijos del mismo Padre. Esa era su identificación. Y ¿saben qué? El Señor nunca, jamás se avergüenza de llamar a los suyos hermanos a pesar de sus debilidades y sus persistentes fracasos. Eso a mí me anima mucho. Que el Señor no cambia de actitud para los suyos a pesar de sus fracasos y debilidades. Entonces, para recopilar y entender esta escena, las mujeres se fueron. María Magdalena, Pedro y Juan han venido a la tumba. La vieron vacía y se van a sus casas. María se queda, vio a Cristo resucitado y ahora ella se va a decirle a los discípulos. Las otras mujeres ya van en camino. María va atrás de ellas. Después de haber aparecido a María, el Señor sobrenaturalmente se transporta delante de las mujeres y les sale al encuentro, y es justamente donde nos encontramos en el relato de Mateo 28:9. Y aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, salve. Y aquí nos observamos una cuarta emoción de estas damas. De devoción pasan al temor y tristeza, de tristeza pasan a un gozo desbordante al ver a Cristo vivo, y esto ahora se transforma en un espíritu de adoración. El Señor les sale al encuentro y simplemente les dice salve, kairote, en griego, que era una expresión muy común que quería decir hola, buenos días. ¿Cómo? ¿Simplemente hola, buenos días?
El Señor resucitado, esperaríamos de Él algo más profundo, pero hay algo muy hermoso en esto. Esta era la salutación común de la gente, el saludo ordinario de todo el mundo al pasar por el camino, al hablar con la gente en la calle. Y aquí tenemos a Cristo en la gloria de su resurrección. Aquí está el Hijo de Dios, el Rey quien ha conquistado la muerte y en una manera simple y humana se dirige a estas mujeres en un lenguaje muy natural y les dice: hola, buenos días. Aunque el Señor ha resucitado y ya ha sido glorificado, mis queridos hermanos, nuestro Señor no ha perdido su sensibilidad humana. Él se identifica con los hombres. ¿Cuál es su nombre favorito a través de todo el Nuevo Testamento? Él se autodenomina el Hijo del Hombre. Él es celestial, pero también es el Hijo del Hombre. Él es también terrenal. Él puede tener comunión con los ángeles del cielo y puede tener comunión con los hombres en esta tierra. Y qué maravilloso retrato tenemos en esta descripción. Las mujeres inmediatamente le reconocieron como lo que era el Hijo de Dios resucitado y le adoraron. Le adoraron. Estaban haciendo lo que Pablo nos dice en Filipenses 2, que en el nombre de Jesús va a llegar un día donde toda rodilla se va a doblar, y de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Esto es justamente lo que estas mujeres están haciendo. Y así como estas mujeres, a menudo nosotros pasamos a través de una gama de emociones, ¿no es cierto?, cuando nos confrontamos con el Señor. Leemos su palabra, sentimos devoción a veces, experimentamos temor cuando ciertas pruebas nos afectan, hasta terror podemos tener. Terror santo a veces cuando contemplamos al Señor resucitado, aquel que murió, pagó por nuestros pecados y le vemos por lo que Él es. Y a veces pasamos de un temor, cuando el Señor nos conforta a través de su Espíritu y su palabra, a un sentimiento de gozo, ¿no es cierto? Gozo. Un gozo que no se puede comparar con ningún otro gozo. Y esto nos lleva a menudo a postrarnos de rodillas delante de Él, y adorarle. Y por último, vemos en estas mujeres una actitud o otra emoción que es una de esperanza. El versículo 10 del capítulo 28 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora su esperanza es clara. Iban a ver al Señor Jesús. Le verían en Galilea. Y nosotros también le veremos algún día. Es también nuestra esperanza. En 1 Juan capítulo 3 versículo 2, el apóstol Juan nos dice: amados, ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, ¿recuerdan? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza también. Algún día cada uno de nosotros vamos a ver al Señor Jesús, cara a cara, en su presencia. Y en ese día, en ese momento seremos, si todavía estamos acá, instantáneamente transformados. Y así llegamos al final de este breve relato de la resurrección del Señor Jesucristo. Es simple, no se esfuerza en tratar de probarlo, afirma la verdad de la resurrección simple y convincentemente. Eso es lo que hace Mateo, eso es lo que hace Marcos, eso es lo que hace Juan y Lucas. Quisiera terminar esta mañana formulando y contestando la siguiente pregunta: ¿qué significa el hecho de que Cristo resucitó? ¿Qué quiere decir la resurrección? En primer lugar, la resurrección demuestra que la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, y una y otra vez, había prometido que Él iba a resucitar. Prometió eso. Eso sucedió, tal como la Escritura lo afirma.
El apóstol Pablo nos dice eso en 1 Corintios 15. En segundo lugar, la resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios como dijo ser. Él tuvo poder sobre la muerte. No permaneció en la tumba. Resucitó. Un hombre común no resucita. Solamente el Hijo de Dios podía resucitar. Y lo hizo. En tercer lugar, la resurrección prueba que la salvación es completa. Cuando Jesús murió, una de sus últimas palabras fueron, consumado es. Y lo que Cristo logró en la cruz es que conquistó el pecado, conquistó la muerte, conquistó el infierno y resucitó, probando y demostrando que su resurrección había culminado y consumado toda su obra. En cuarto lugar, la resurrección demuestra que la iglesia fue establecida de acuerdo a Mateo. Ustedes recuerdan sus palabras. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta cultura judía, las puertas del Hades se referían a la muerte. Aún la muerte, el infierno, no iba a poder prevalecer contra la iglesia. Jesucristo resucitó. La iglesia fue establecida tal como Él prometió. Edificaré a mi iglesia. En quinto lugar, la resurrección prueba que el juicio está a la puerta. El juez está vivo, Él tiene el poder de resucitar a los muertos y Él juzgará a los muertos. Algunos entrarán a la vida eterna y otros al juicio eterno. En sexto lugar, la resurrección prueba que el cielo está esperando a aquellos que son de Él. Ustedes recuerdan su promesa en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él ha resucitado, garantiza sus palabras. Estaremos con Jesús. Todas estas cosas son una realidad debido a la resurrección de Jesucristo. La palabra de Dios es verdad, Jesús es el Hijo de Dios, la salvación es completa, la iglesia ha sido establecida, el juicio viene y el cielo espera a los que son del Señor. Todo por la resurrección. Querido oyente, espero que no solamente creas en la resurrección, sino que hayas recibido como Señor y Salvador aquel que murió y aquel quien la tumba no pudo guardar, aquel que resucitó de los muertos. Romanos 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ser cristiano es creer en la resurrección de Cristo y recibir a Cristo, al Cristo resucitado, como Señor y Salvador. Mi oración es que esta sea tu experiencia también. Padre Celestial, nos sentimos doblegados ante ti, nos sentimos humillados y al mismo tiempo confortados por el hecho de que Jesús murió por nosotros, pero que Él no fue encerrado en la tumba ni quedó allí, sino que resucitó, como tu palabra nos enseña, que fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Gracias, Padre, porque estamos en Cristo Jesús, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos vida eterna. Y Señor, al participar de esta mesa, de estos elementos, queremos venir delante de tu presencia en una forma digna. Señor, confesamos nuestros pecados. Confesamos todo aquello que ha sido una ofensa para ti.
Señor, pecamos de muchas maneras y nos ensuciamos. Gracias te damos, Señor, porque nuestra salvación no depende de nuestro caminar diario, sino depende de la obra de Cristo y el hecho de que Él intercede por nosotros. Pero, Señor, tú nos llamas a examinarnos y nos invitas y nos pides y nos exhortas a confesar nuestros pecados. Y nos dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar, para limpiarnos de toda maldad. Señor, venimos delante de tu presencia pidiendo que nos des una conciencia limpia, un corazón limpio. Pedimos si en esta mañana alguna persona que no te conozca, que a través de tu palabra y lo que aquí celebramos llegue al conocimiento personal de Cristo como Salvador y Señor de su vida. Invocamos esto en el nombre de Jesús. Amén.